Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba a la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Conviene que un solo hombre muera. Jesús iba a morir por la nación. La historia aparentemente la hacen los hombres, pero en el fondo es Dios mismo quien la permite y la lleva adelante, de acuerdo a sus inescrutables designios. Después de la resurrección de Lázaro, parecía imposible detener la incontenible popularidad de Jesús, sobre todo entre la gente sencilla. Él, sin embargo, se había obligado a esconderse temporalmente para escapar del rencor de sus eternos adversarios. La sentencia de muerte profetizada por Caifás, sin darse cuenta de ello, es presentada aquí por San Juan con un hondo sentido teológico. Ya casi entrado por las puertas de la Semana Santa, vemos cómo el profeta Ezequiel nos dice en la lectura de hoy: caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Mirando atrás, en todos estos días de Cuaresma, se nos ha ido invitando a la conversión, a la penitencia, y sin duda, aquí, ya a las puertas de esta nueva Pascua, lo encontramos. Hoy se nos habla de restauración y perdón, de la cercanía de Dios con su pueblo. Eso es la dulzura que emanan de estas palabras, el Dios que a través de siglos ha ido enseñando a su pueblo cuál es el camino de la salvación, el de la fidelidad, el de la felicidad, en definitiva, el camino de la unidad de los hombres en su corazón, camino que es Cristo mismo, con el que nos disponemos a ser uno. A través de este camino entramos en la gloria misma que comienza ya aquí. Esa es la tarea de nuestra vida, el compromiso de este día: luchar contra la división que se arraiga en nuestro corazón, que nos hace rechazar al hermano, las dificultades, en definitiva la voluntad de Dios. Hoy aceptamos generosamente la lucha sin desanimarnos, contando con la gracia de Dios pedida en la oración. Que Dios nos ayude a orar, a acercarnos a Él, a vencer los obstáculos que nos impiden dialogar con Él, estar con Él. En el pasaje de hoy vemos las impresiones y las actitudes de los judíos tras el signo de la resurrección de Lázaro. Jesús iba a morir por la nación. Habían visto que Jesús tenía poder para devolver la vida a quien había muerto, y esto superaba todo entendimiento por parte de los judíos. Ven a Jesús como un enemigo, un rival que puede arrebatarles el poder, sublevar al pueblo y destruir la nación, es decir,
no son capaces de captar y acoger la grandeza de Dios en la persona de Jesús. Sus corazones están embotados por el miedo a perder las seguridades. Por eso planean la muerte de Jesús. Jesús da la vida, hace signos extraordinarios, viene a los suyos para traer la salvación. Sin embargo, Él recibe sospechas, murmuraciones en su contra y la condena a muerte. Conviene que muera un solo hombre, uno por la nación entera, por el pueblo, dice Caifás, palabras que él dice sin ser consciente de la magnitud que eso supone, ya que es el creador de todo quien envía a su Hijo para redimir al mundo, el inocente por los culpables, el único capaz de dar la vida hasta la última gota de sangre por todos, incluso por aquellos que conspiran contra él para darle muerte. Jesús, que conoce el corazón del hombre y sabe que con su muerte les dará vida, pero además sabe que su muerte es cercana, se retira al desierto y allí pasa el tiempo con sus discípulos. Imaginemos por un momento la escena de Jesús hablando con sus discípulos, instruyéndolos, disfrutando también de los últimos días con los que habían compartido su camino y con el corazón entregado, sabiendo que pronto iba a ser entregado para morir. Hoy te hago una invitación a poner tu vida al reflejo de la vida de Cristo. En este sábado antes del Domingo de Ramos, donde veremos que Jesús es aclamado por todos como el Hijo de David. En unos días veremos también que Jesús será condenado a muerte. Si hoy estás sumido en el dolor, si no sabes cómo salir de la situación en que vives porque te encuentras solo, si no tienes el consuelo de los que te rodean, si te sientes abandonado por los que son vecinos a ti, tu familia, tus amigos, vive tu pasión junto a la pasión de Cristo. Deja que Él abrace contigo la cruz. Déjate guiar en esta Semana Santa que comienza. No temas, Él murió por ti, porque te ama incluso en donde tú no puedes amarte. Ahí es donde Jesús quiere resucitar. Esa nación por la que Jesús iba a morir somos todos nosotros, dispersos, divididos entre nosotros y en nosotros. Somos ese pueblo tantas veces perdido, por el que Dios ha sentido predilección, por el que ha mandado a su Hijo, el cual entregando la vida nos dio la dignidad de ser hijos de Dios, hijos en el Hijo. Por ello Jesús con su muerte reunió a los hijos de Dios dispersos. Desconocemos cuál era la intención de los que acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Lo que sí queda reflejado en el texto evangélico es la confusión de los sumos sacerdotes y de los fariseos, pues no está muy clara la relación entre el milagro de la resurrección de Lázaro y su interpretación. Vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Lo que sí parece que queda claro es que Jesús les era molesto a los jefes religiosos y políticos de los judíos, por lo que deciden que Jesús debe morir, evitando con ello que perezca la nación entera. Caifás desconocía que es Jesús, y solo Jesús quien con su muerte alcanza la salvación a todos los hombres, no solo a sus conciudadanos, sino a los hombres de todos los tiempos. También ignoraban los sumos sacerdotes y los fariseos que el designio de Dios desde el principio de los tiempos es de unidad, así como también ignoraban que su propuesta formaba parte del plan de Dios para salvar al pueblo judío y al resto del pueblo. Los hombres podemos creer que ahora estamos haciendo lo que queremos, pues estamos muy equivocados, porque Dios lo tiene todo bajo su propio control, y por nuestro camino recto, por nuestro camino tortuoso, cumplimos siempre su voluntad. Dios quiere reunir a todos los hijos junto a Él. Quiere hacer de nosotros un solo pueblo, mejor dicho, quiere que todos seamos su pueblo, compuesto por todas las razas, todas las naciones, todas las lenguas.
quiere hacer de nosotros la nueva Jerusalén, o como nos define el Vaticano II, el cuerpo místico de Cristo, la unión de la inmolación de Cristo y de su victoria, de su muerte y de la vida que nace de ella. Expresa una ley profunda de la vida en Cristo. La vida nace de la muerte, la cruz, y solo la cruz destruye en nosotros el orgullo, el pecado, activando en todo nuestro ser las energías derivadas del vivir en Cristo, desde Cristo y con Cristo. Vivir con Cristo, escondidos en Dios, es la condición de la renovación de nuestra vida, del progreso en nuestro caminar hacia Él. Por ello el Señor desea hacer con ellos alianza, y concluyo con las palabras de la primera lectura. En todas las lecturas de hoy vemos como fondo la historia de las naciones, pueblos de la tierra que se dispersan, naciones conquistadas por la ambición y poder, personas que sufren el destierro y la tribulación. En la primera lectura el Señor dice al profeta que reunirá a todos los pueblos disgregados, es decir, en un momento de gran sufrimiento y aflicción para el pueblo de Israel, donde parece que la semilla de la esperanza se ha secado. Viene el Señor a plantar vida donde antes había muerte, y lo hace a través de una alianza eterna. Entonces se establecerá la paz y el Señor mismo será el centro, santuario de todas las naciones. ¿Qué nos dice a nosotros hoy la palabra de Dios? Dios habla a todas las naciones que también hoy viven el desgarro de la guerra, de la pobreza, del hambre, de la falta de trabajo o del trabajo mal remunerado. Dios te habla a ti, que tal vez sufres la división y la ausencia de paz en tu familia, en tu comunidad parroquial, en tu barrio. Quizás en tu trabajo solo ves actitudes de interés y ambición y no de fraternidad. Hoy esta palabra llega a tu corazón y al mío para traspasar todas las barreras que le hemos puesto al Señor. Él viene a recordarnos una y otra vez que esa alianza eterna que una vez pactó con su pueblo, lo sigue haciendo hoy. Porque tú y yo somos ese Israel sufriente, necesitados de la misericordia para experimentar de nuevo la alegría de la paz y el perdón. Hoy es un día para alegrarnos porque Dios cumple su promesa y esa tristeza que inunda tu corazón se convertirá en gozo. Esa pena que hoy te resulta insoportable será testimonio vivo de la obra de Dios en ti. Dice el salmista, el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Es lo que también quiere hacer contigo, redimirte del pecado que te esclaviza, liberarte de las manos del enemigo que tira de ti hacia el abismo del sinsentido de la vida, para hacerte una criatura nueva, amada incondicionalmente por Dios. Mis hermanos, que il Signore vi benedica e vi dia la pace. In notizia veritatis proficere, pax et bonum.